Don Carlos Álamos, consejero de Turismo, además secretario general del Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana. Primero eso, Carlos, felicitarlo, revalida usted los resultados en el Cabildo de Gran Canaria, usted, su partido político, y vuelven a estar en este mandato, además en el tercer mandato ya. Bueno, en el caso mío es segundo mandato, segundo, yo repito esta nueva legislatura como consejero de turismo. La verdad que es para mí un honor volver a tener estas responsabilidades. Cierto es que bueno, ya tenemos un trabajo iniciado. El equipo de turismo de Gran Canaria es un equipo muy preparado y gente que hace su trabajo con mucha pasión. Y seguro que entre todos, con esfuerzo, con dedicación, vamos a poner nuestro granito de arena para que la industria turística, la industria que más oportunidades genera para los gran canarios y gran canarias, pues siga siendo eso, una industria que genere riqueza y que ayude a la sociedad de nuestra isla a crecer y a mejorar en calidad de vida. Don Carlos, antes de entrar con todos esos planes que hay para este mandato, desde el área de turismo, desde el Cabildo de Gran Canaria, me gustaría hacerle un par de preguntas como secretario general del Partido Socialista aquí en San Bartolomé de Tirajana, porque al final hemos visto que en San Bartolomé de Tirajana pues no revalida esa alcaldía, el grupo socialista. Sé que se han reunido, ha habido reuniones por parte del grupo socialista en el municipio. ¿Y a qué conclusiones han llegado después de estos resultados? Bueno, sin duda no son los resultados que esperábamos. Creo que la gestión que se realizó por parte del grupo socialista en la pasada legislatura fue un trabajo bueno. Es verdad que fue una legislatura complicada, motivos que todos ya conocemos, pero al final el vecino, el ciudadano es el que tiene la responsabilidad de votar y a través de las urnas el resultado que dio fue que no fuera posible que el Partido Socialista pues volviera a gobernar o a estar en el grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana. Nosotros, como te decía, creemos que el trabajo que se realizó fue bueno. Es verdad que se ha polarizado mucho. Hay solamente 4 partidos representados en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Al final también es verdad que hay una ola más conservadora que ha hecho que partidos como el Partido Popular, AV y Coalición Canaria, bueno, pues tengan hoy por hoy, sea la suma que dan entre ellos, pues sea una suma en la que de más del 50% de los votos que se dieron en las pasadas elecciones. Nos toca ahora asumir nuestro papel de oposición, de liderar la oposición. Son concejalas con experiencia, que han gobernado, que saben la realidad de este municipio y, como decía, vamos a ser leales y hacer una oposición responsable, donde evidentemente vamos a estar a favor de aquellos proyectos que entendamos que mejora la calidad de vida de los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana y fiscalizando aquello que entendamos que no es bueno para San Bartolomé y votando y estando en contra de todas las iniciativas que el grupo de gobierno lleve, que entendamos que no son buenas para la ciudadanía de nuestro municipio. Usted sabe que se habló mucho después de las elecciones y cuando entraban ustedes en esas reuniones de posibles pactos o posibles acuerdos, ¿no? Se habló mucho de que hubo impedimento por parte del Partido Socialista aquí o en la figura de Conchi Narváez. No. ¿Pusieron ustedes impedimentos a la hora de llegar a un acuerdo con ambas formaciones? Porque con las dos, tanto con el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, como con Coalición Canaria, en un momento dado podían haber formado gobierno. El Partido Socialista, cuando tuvo las opciones de sentarse o de hablar con los distintos partidos políticos, evidentemente estamos en una situación de ventaja, porque tanto Coalición Canaria como AV, PP, pues tenían más votos que el PSOE. Lo que quisimos poner encima de la mesa eran, bueno, pues nuestros objetivos y nuestro plan de gobierno, y a ver si había fórmulas para poder pactar un documento en el que nuestros objetivos
también se vieran reflejados en ese proyecto de mandato de esta legislatura que acaba de empezar. Eso no fue posible. De verdad que nosotros no le dimos prioridad al gobernar por gobernar. Yo creo que era más importante marcar los objetivos que tenía nuestro partido, que estaba en nuestro programa político, que entendíamos que era por lo que nos habían votado más de 4.000 vecinos en San Bartolomé de Tirajana, y eso no fue posible. Y no fue posible básicamente porque los intereses del PP, AV y de Coalición Canaria eran otros, era gobernar a toda costa, además muy marcado por lo que habían ordenado a otros, vamos a decir, en capas superiores de los dos partidos, tanto de Coalición Canaria como el PP, y bueno, reproducir en San Bartolomé de Tirajana el mismo pacto que se va a dar en el gobierno de Canarias. O sea, ¿cree que vino algo a nivel regional? Entonces no se obedece a los votos del municipio, o sea, a lo que pedía la gente en el municipio. Bueno, la realidad es que los votos dieron opción a que a tres, tanto PSOE, PP, claro, Coalición Canaria, pues pudieran gobernar, uno con tanto el PSOE con Coalición Canaria como PSOE con AV o AV Coalición Canaria. Esos fueron los números que dio y que había esas posibilidades. Pero la realidad es que yo, que tengo experiencia en esto de trabajar en pacto, ya lo hice hace 4 años, nunca tuve la sensación de que de verdad estábamos negociando, porque uno vino a imponer y el otro vino a preguntar si se le escapaba algo, y a lo mejor él se iba a quedar fuera. Esa fue la sensación con la que me quedo, y con meses, ya semanas de por medio, es la reflexión después de haber hecho esa reflexión, llego a esa conclusión, ¿no? A una conclusión de que uno vino a imponer, además muy típico, en su forma de trabajar, y la otra parte vino a sondear si se podía quedar fuera. Nunca, de verdad, tuvimos la opción de negociar ese pacto, porque, como te decía, el pacto estaba cerrado a otros niveles, con una hoja de ruta muy marcada por Coalición Canaria en Tenerife, y que al final el objetivo era que el candidato de Coalición Canaria para el gobierno de Canarias, bueno, pues fuera el señor Clavijo, fuera presidente de Canarias con el apoyo del Partido Popular, ¿no? Bueno, después de conocer el pacto, ya tenemos el gobierno formado aquí en San Bartolomé de Tirajana, al igual que usted en el Cabildo de Gran Canaria. Una de las acciones que hablan, por eso que acaba de comentar, ¿no?, de que Tenerife en un momento dado, una de las acciones que dice que van a poner en marcha es que entre el gobierno de Canarias en el consorcio de Maspalomas. Eso... Bueno, inicialmente, recuerdo en sus orígenes, el consorcio estaba integrado por las 4 instituciones, ¿no? El Gobierno de la Nación, también estaba el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Por distintas cuestiones, cayó el Estado, cayó el Gobierno de Canarias y se quedó Cabildo y San Bartolomé de Tirajana. Y además hay que recordar que con el gobierno, cuando no teníamos las mismas fuerzas en el gobierno de Canarias, en el Cabildo y en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ese consorcio prácticamente desapareció, no funcionó. Ha sido en la pasada legislatura. Lo puso el Partido Socialista con el gobierno progresista en San Bartolomé de Tirajana y el gobierno progresista en el Cabildo de Gran Canaria, cuando de verdad se puso otra vez en valor y se le dio funciones a ese consorcio, y creo que el resultado está ahí, una inversión solamente de turismo de Gran Canaria de más de 15 millones de euros en la pasada legislatura, obras ya realizadas, otras que todavía están en proceso de trabajando en ellas, que sin duda va a mejorar nuestro destino. Ha mejorado y va a seguir mejorando nuestro destino turístico. Yo lo que espero, porque al final ya las elecciones están ahí, como bien dice, el pacto en San Bartolomé de Tirajana es el que es, en el gobierno, en el Cabildo va a ser ya también está cerrado, estamos ya trabajando, y en el gobierno de Canarias en breve estará el pacto que ya todos conocemos cuál es. Yo lo que espero, de verdad, ahora ya hablo en calidad de consejero de turismo, espero que las relaciones institucionales entre instituciones sea fluida como fue la pasada legislatura, y que eso sirva para que el consorcio de renovación turística
Canarias vuelva a ser la herramienta transformadora de la ciudad turística que todos necesitamos, porque es verdad que en la pasada legislatura se avanzó mucho, se puso en orden y se puso a trabajar ese consorcio. Como te decía, fuimos capaces de invertir más de 14 millones de euros en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Ahora hay que pedir lealtad institucional, ponernos a trabajar por el interés general de los ciudadanos de Gran Canaria, de San Bartolomé de Tirajana, y esperar que, bueno, todos sabemos, ¿no?, que las decisiones en Coalición Canaria se toman en Tenerife. Yo, de verdad que no soy un político que hable de insularismo, porque creo que es un error. Creo que entre más fuertes y más unidos estemos será mejor para Canarias. Aún así, esa es una realidad. Los jefes de Coalición Canaria están en Tenerife, pero bueno, desde el Cabildo de Gran Canaria, desde Turismo de Gran Canaria, estaremos muy atentos a que no se creen desequilibrios en las cuentas regionales y que tanto Gran Canaria como San Bartolomé de Tirajana no salgan perjudicadas. Como te decía, yo voy a tener mano tendida, voy a ser un leal socio, voy a ser un leal consejero de turismo con mano tendida a los 21 municipios de Gran Canaria y por supuesto a San Bartolomé de Tirajana. Respecto a eso del turismo y no entrar en ese pleito insular, y usted no va a ser el político que lo vaya a fomentar tampoco, pero por ejemplo le doy unas declaraciones de José María Mañaricúa que ha sido realizada hoy, que ahora también quiero hablar de esos titulares que hemos visto en el día de hoy en prensa. Habla de que sabe usted que es el presidente de la FE, Gran Canaria está un 2% por debajo de los números de 2019, mientras que Tenerife está un 8% por encima. Bien, yo escuché esas declaraciones. Simplemente creo que el señor Mañaricúa se confundió, porque yo sé que él lo que le interesa es que Gran Canaria vaya genial, que vengan muchos turistas. Él estaba hablando de que turistas pasajeros extranjeros, lo que va de enero a mayo, es un 2% menos que lo que iba de enero a mayo en el 2019. Esto realmente es pasajeros y no turistas. Es importante destacar ese dato, que estamos hablando de pasajeros y no turistas. No es lo mismo un pasajero que un turista. Un pasajero puede ser una persona que viene a quedarse en casa de un amigo o que tenga casa aquí, o el turista es el que va al final al hotel, al apartamento, a la vivienda vacacional. Todavía esos datos de turistas no lo tenemos, en breve saldrá. Pero lo que nos dice también el señor Mañaricúa, que creo que ahí fue por donde creo que venía. Un error, también es verdad que hemos aumentado en pasajeros, y vuelvo a remarcar la palabra en pasajeros, de turistas, pasajeros españoles, y el cómputo general, si sumamos el turista o el pasajero internacional y el pasajero nacional, nos da que Gran Canaria ya está un 2,9%, casi un 3% por encima de los datos que tenía a esta altura de año en el 2019, que hay que recordar que el 2019 fue nuestro tercer mejor año de la historia. Hoy por hoy, Gran Canaria está por encima de los números totales de pasajeros del 2019 y con una facturación muy superior a la que teníamos en el 2019, que al final es el dato que a nosotros más nos interesa. Estamos trabajando por conseguir, sin obsesionarnos en el número total de turistas, que evidentemente es importante, en que el turista que llegue a Gran Canaria encuentre motivaciones para gastar más dinero en Gran Canaria. Estamos hablando de un negocio, y que tiene que generar economía y que se reparta mejor por los 21 municipios de Gran Canaria. Por lo tanto, el objetivo que se ha marcado Turismo de Gran Canaria y que ha trabajado en la pasada legislatura y que ha servido para que, a pesar de que nuestros nichos principales de mercado, como son los alemanes y como son los nórdicos, estén muy por debajo de los números del 2019, en el cómputo general estemos muy parecidos a esos números, pero con una facturación muy superior. Creo que eso es lo importante y va a ser la línea que vamos a seguir trabajando a lo largo de esta legislatura que está empezando. Por lo tanto, los datos que daba el señor Mañaricúa, primero, estamos hablando de pasajeros. Es verdad que en pasajeros internacionales, sobre todo muy marcados, porque el nórdico y el alemán todavía no se han recuperado por motivos claros. Primero, porque la economía germana está sufriendo una situación muy complicada en el que
no está boyante y que cuando la situación y hay incertidumbre, pues el potencial turista piensa en otras cosas antes de hacer vacaciones. Segundo, nuestro principal mercado, a diferencia del que puede ser el chicharrero, el Tenerife, que ellos tienen como principal mercado el turista o el pasajero británico, el turista británico, nosotros tenemos al nórdico y el alemán. El nórdico, básicamente, porque tiene un conflicto bélico en las puertas, muy cerca de su frontera, que evidentemente está distorsionando toda la situación de esa zona y que también piensan menos en hacer vacaciones. Y luego hay que poner en contexto las cosas, es decir, estamos hablando de que estamos en pasajeros internacionales 2 puntos por debajo de nuestro tercer mejor año de la historia. Creo que no hay que ver el vaso medio vacío. Yo soy de los que veo el vaso medio lleno. Creo que tenemos números espectaculares con una facturación récord. Nunca habíamos tenido la facturación que hemos tenido en estos 5 primeros meses del 2023, que es verdad que queda muchísimo trabajo por hacer, que vamos a seguir trabajando desde Turismo de Gran Canaria en aquello en lo que tenemos capacidad de verdad para poner nuestro granito de arena, y estamos hablando en conectividad, estamos hablando en diversificar no solamente los canales para vender nuestro destino turístico, sino también diversificar nuestros nichos de turistas. Nos está fallando un poco el tradicional, el nórdico y el alemán, que no vamos a descuidar, vamos a seguir trabajando para intentar recuperar el 100% de esos turistas, pero estamos trabajando mercados como el belga, como el francés, como el neerlandés, como el italiano, como el chino, como el americano, que ha servido ya en esta pasada campaña de invierno para tener números muy buenos. Cada vez son más los turistas franceses, como decía, los italianos, los neerlandeses, que llegan a Gran Canaria y que encuentran en Gran Canaria, bueno, pues un destino en el que les damos las máximas garantías de poder disfrutar de sus vacaciones en plenitud. ¿En qué tenemos que seguir trabajando? Como te decía, en esa conectividad, en consolidar esos nuevos turistas y en seguir intentando llegar a nichos de turistas que normalmente no llegábamos. Desde la patronal también hablaban de esa conectividad, ¿no? Y sobre todo lo que más reclamaban, que yo, bueno, y esto es una pregunta que le lanzo al consejero, a ver si ustedes pueden hacer algo, ¿no? En el tema de que los pasajes, por ejemplo, a ese turismo nacional, que también es el que nos visita en esta época del año, ¿no? En estos veranos, fueran más económicos para ellos. Se quejaban de que... Bien, es verdad que está todo más caro. También está más caro la bolsa de la compra. No tienen sino que ir al supermercado para ver cómo está más caro todo. Pero también es verdad que está caro, igual de caro para todo el mundo. Es decir, la mayoría de los competidores de las Islas Canarias, de Gran Canaria, son islas también, y también está caro el combustible, está caro volar. Pero a pesar de que eso es así y que Turismo de Gran Canaria lo único lo que va a seguir haciendo es seguir trabajando la conectividad, intentar tener más turoperadores, tener más líneas aéreas trabajando con Gran Canaria, con el hecho de que seguramente entre la competencia pues se abrirá la posibilidad de que pues compitan entre ellos y abaraten precios. Si están tan caros, yo creo que tendrá que ver algo eso de la oferta y la demanda, ¿no? También están más caros los hoteles, también están más caros los apartamentos. Pero a pesar de esa situación, me gustaría dar un dato. Dígame. Para el verano 2023 vamos a tener 2.954.547 plazas. Eso es un 2,1% más que la del 2022, que fue récord. Nunca habíamos tenido tanta conectividad. Y si hablamos del invierno 23-24, vamos a tener 2.627.915, es decir, un 4,8% más de las que teníamos en el invierno 22-23, que ya fue récord en conectividad. Por lo tanto, yo creo que el trabajo, porque yo creo que hay que poner a todos, hay que ponerle apellido, es decir, cuando se hacen anuncios y se mira o se culpa a una institución o a una persona o a que de verdad saber quién tiene responsabilidades. Turismo de Gran Canaria, su responsabilidad, sus objetivos prioritarios es conectividad y promocionar nuestra isla. Poner en valor todos los atributos que tiene nuestra isla. Estar presente en todas aquellas ferias en las que entendemos que podemos rascar o podemos generar ilusión en el potencial turista, y también trabajar en la renovación de nuestro destino turístico. La pasada legislatura
más de 24 millones de euros invertidos en las zonas turísticas. Tenemos una conectividad histórica, tenemos datos de llegada de turistas muy parecidos, incluso superiores a los que tuvimos en el 2019, antes de la pandemia, y una facturación récord. Creo que el trabajo de turismo de Gran Canaria está ahí. Esos números no son, la valoración, esos números que dan la realidad de la situación que vive en este momento Gran Canaria como destino turístico. Dicho esto, ¿hay que quedarse de manos cruzadas? Claro que no. Vamos a seguir trabajando en ponérselo fácil al potencial turista. ¿Que me gustaría que fueran más baratos los billetes? Sí, claro que sí, me gustaría que fueran más baratos, y creo que hay que hacer un frente común entre todas las instituciones públicas de Canarias para presionar a los que tienen, para buscar fórmulas para que aquel turista que quiera venir aquí, pues sea posible venir a Gran Canaria y no se vayan a otros destinos incluso más lejanos. Pero como no está en mi mano, yo voy a seguir trabajando, y como te decía antes, en esos objetivos que sí puedo poner mi granito de arena. Y también trabajando en que el turista que llega aquí, porque seguramente al ser más caro el billete, al ser más caro el hotel, pues la gente que llega aquí será gente con más capacidad de gasto, y por lo tanto tengo que ofrecer aquí en destino, pues vamos a decir que tenemos que ofrecerle al turista, pues opciones, motivaciones para que se gaste más dinero en Gran Canaria, y seguir trabajando en modernizar nuestro destino turístico, en ser referente de sostenibilidad, en ser referente en que llegar aquí es poder disfrutar de sus vacaciones en plenitud, en poner en valor no solamente nuestro clima, no solamente nuestra playa, sino también nuestra gastronomía, todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, con nuestro patrimonio paisajístico, todas esas virtudes que tiene Gran Canaria para hacer deporte, sobre todo al aire libre, y vamos a trabajar, seguir trabajando en poner en valor todas las potencialidades que tiene nuestra isla. Es cierto, y ustedes en este último mandato, veía el otro día el dato, más de 26 millones de euros invertidos en rehabilitación y mejoras de espacios, más que en las tres últimas, en los tres últimos. Sí, yo te decía 24 ahora, más de 24, son 26 millones. Y pico. No tengo el número en la cabeza ahora, pero son más de 26 millones. Pero es más que 3 veces, es decir, se ha invertido en la pasada legislatura 3 veces más que las 2 anteriores, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, creo que el esfuerzo que ha hecho Turismo de Gran Canaria, que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, para ayudar en un momento muy complicado, porque hay que recordar que la pasada legislatura, que fue hace 2 años y medio, teníamos un cero turístico histórico, que parecía que el mundo se acababa. Hoy por hoy, 2 años más tarde, 2 años y medio más tarde, no solamente hemos recuperado la llegada de turistas, el tránsito normal, el número de turistas, facturamos más, y nuestro destino turístico no solamente no ha perdido ni un ápice de sus potencialidades, sino que tenemos un destino turístico mejorado, y eso hay que decirlo claro. ¿Queda mucho trabajo por hacer? Seguro. Sí, lo reconozco. Yo, después de tener 4 años, 3 años y medio de experiencia al frente de Turismo de Gran Canaria, soy consciente del trabajo que queda por hacer, pero conozco qué trabajo hay que hacer, y estoy convencido que si trabajamos de la mano la parte pública y la parte privada, vamos a conseguir que después de estos 4 años de esta legislatura que empieza ahora, todavía seamos mejor destino turístico. Bueno, imagino que también cosas que pusieron en marcha desde Turismo de Gran Canaria, casi finalizando la legislatura, tendrá su continuidad a lo largo de todo este mandato, y más con usted al frente, que ya conoce todos esos proyectos que han querido poner en marcha, ¿no? Supongo estamos en junio, terminando junio del 2023. Turismo de Gran Canaria ya ha puesto, a través del consorcio de la Nación Turística, 3.128.929,61 euros, para ser exacto, para financiar una serie de obras que entendemos que son importantes para el destino turístico. Remodelación del Paseo Marítimo Costa Canaria, 706.290 euros. Rehabilitación, remodelación del entorno del Faro de Maspalomas, 374.608,5. Acceso al Faro de Maspalomas, 1.128.929,61. Y así, etcétera. Un montón de proyectos que no es que voy a poner, es que ya he puesto el dinero en el consorcio de la Nación Turística, y ahora será Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, será, que al final es el que tiene competencias urbanísticas, y será Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y el consorcio el que
tiene que ponerse a trabajar para que esta financiación, estas obras que le acabo de contar, en breve sean una realidad y puedan disfrutar no solamente los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, de Gran Canaria, sino también los turistas que llegan a nuestra ciudad turística. Por parte de la patronal se hablaba de que por parte de la parte política se pusieran en marcha los planes de mejora y los PMM, ¿no? Y modernización. Pero al mismo tiempo que ellos piden estos planes que se pongan en marcha, que esto le corresponde también a los ayuntamientos por el tema de que las competencias urbanísticas son ellos, también pide pues una renovación. Siguen exigiendo, y yo lo he hablado con usted en distintas ocasiones, los centros comerciales. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Es una asignatura que tenemos ahora pendiente? Sin duda es uno de los objetivos, yo lo decía en campaña, uno de los objetivos para esta legislatura. Ya lo dije en estos micros. Sí. Estamos hablando de parte de una edificación, es decir, de locales privados, son negocios privados. Es importante poner eso encima de la mesa y que nadie se lleve a engaño. Sí es verdad que siendo privados son instalaciones obsoletas que están lastrando a nuestro destino turístico y que además Gran Canaria necesita centros atractivos para el turismo, sobre todo para el turismo familiar, porque es verdad que nosotros lo detectamos cuando cuestionamos al turista lo que más le gusta, lo que menos le gusta, que echan falta, nos echan en falta, bueno, pues instalaciones que sirvan para disfrutar con la familia. Seguramente esos centros comerciales modernos podrían ofertar eso que están demandando y que echan en falta muchos turistas. Nosotros encargamos desde Cabildo de Gran Canaria, desde Turismo de Gran Canaria, un estudio detallado de la situación de los centros comerciales y además dábamos posibles soluciones, 3 alternativas a cada uno de esos centros comerciales y pretendíamos con ese documento que fuera una herramienta de trabajo. Le toca ahora a la parte privada, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias sentarse en torno a una mesa para de verdad solucionar ese problema. Pero tiene que ser de esa manera. Primero, la parte privada tiene que estar con ganas y con la ilusión de poder, de querer transformar esos centros comerciales. Algunos podrán seguir siendo centros comerciales como hasta ahora, otros deben especializarse, otros incluso a lo mejor deben cambiar su uso a un uso distinto. Yo estoy convencido que esos centros comerciales con una renovación bien pensada, estudiada, pueden no solamente servir de atractivo para la ciudad turística, sino que además puede solucionar problemas ya endémicos de la ciudad turística, como puede ser los aparcamientos, como puede ser los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que demandan también el turista y que demandan también el residente. En definitiva, puede ser la columna vertebral que haga de la ciudad turística una ciudad más amable para el residente y para el turista. Y sin duda, es uno de los retos y de los objetivos que deben tener marcados las instituciones públicas y también la parte privada para esta legislatura que está empezando ahora. Para este mandato, ¿no? Porque ya le digo, es algo que se lleva arrastrando desde hace muchísimos años y daría otra vista, ¿no?, a este núcleo, sobre todo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y ese Playa del Inglés. Voy a hacerle otra pregunta, consejero, y el CIAMPAR, porque habla usted de ese ocio que demandan las familias y ustedes lo hacían a través de ese estudio. Hemos hablado, CIAMPAR, cuénteme, ¿qué va a pasar? Hemos hablado tanto, ¿no?, del CIAMPAR que sin duda parece ya el unicornio, ¿no?, de los proyectos en Canarias, en Gran Canaria. Antes te lo decía, ¿no? Es verdad que Gran Canaria tiene un montón de atributos que ofrecer al turista, pero quizás instalaciones de verdad que sea atractiva para el turismo familiar no tantas, ¿no? Y de ahí tiene que ver mucho también que, por ejemplo, Tenerife tenga mucho británico, que es más turista familiar, que Gran Canaria pues tenga más un turista de otro tipo, ¿no?, que es el nórdico y el alemán. También es verdad que cuando el nórdico y el alemán estaban fuertes, eran turistas normalmente con más poder adquisitivo y también la ciudad turística prácticamente se diseñó para
bueno, pues que las necesidades y los gustos tanto del alemán como del nórdico, pues encontraran en Gran Canaria pues lo que buscaban, ¿no? Eso hace que en un momento en el que el mercado alemán y el nórdico pues no esté tan fuerte, pues ahora se empieza a escuchar, no, es que claro, es que la dependencia, bueno, una dependencia que a lo largo de la historia del turismo en Gran Canaria fue la que entre todos, entre los privados y los públicos, se puso encima de la mesa, claro, porque interesaba más, porque era un turista que gastaba más dinero. Pero bueno, la realidad ahora es distinta y yo creo que el Siam Park, esa obra, como te decía, que ya casi se ha convertido en un mito, porque no hay manera de poner la primera piedra, sin duda creo que nos convertiría en un destino turístico muchísimo más competitivo y con capacidad de atraer al turista familiar, ¿no? Yo creo que es verdad que en el gobierno de San Bartolomé de Tirajana parece que hay los mensajes que mandaron en su momento, pues parecía que no iban en la misma línea. Yo lo que espero es que consigan ponerse de acuerdo también en ese tema, que parece que había una diferencia grande, y sean capaces de trabajar todos juntos para que esa obra por fin encuentre una luz al final del túnel. Yo desde Turismo de Gran Canaria tendré brazo tendido para ayudar en todo aquello que yo pueda ayudar. Sin duda, yo me senté mucho, de los primeros que me senté al principio de la pasada legislatura con la familia, para explicarle la voluntad de Turismo de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria para ayudar, pero la realidad es que las competencias están donde están aquí en San Bartolomé de Tirajana, y también no es menos cierto que las denuncias cruzadas entre privados ha hecho también que se judicialice este tema y que se haya eternizado muchísimo, y que no solamente los creadores de la idea y los inversores estén muy preocupados, sino que también está preocupada la sociedad gran canaria y la industria turística. Es otro de los objetivos, por lo tanto vamos a tener una legislatura cargada de proyectos que me parecen transformadores para la ciudad turística de Gran Canaria, que sin duda San Bartolomé de Tirajana, aunque también es verdad que con el trabajo que todos estamos realizando creemos que somos muchísimo más competitivos, somos más fuertes como destino turístico si ponemos en valor las potencialidades de los 21 municipios. Yo creo que eso se está notando, ya cada vez más el turista sale del hotel, se mueve por los 21 municipios, conoce Gran Canaria, y bueno, lo que os puede ofrecer este continente en miniatura, y reparte mejor la riqueza que genera la industria. Como te decía, una legislatura muy interesante, una legislatura en la que espero que todos tengan altura de mira, que sean capaces de separar pues los intereses partidistas y pongan sobre la mesa y en primer lugar los intereses generales, y en ese sentido, como te decía, van a encontrar en mí un consejero de turismo con mano tendida, con ganas de ayudar y de trabajar por el interés general de nuestra isla y por supuesto de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Don Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria. Don Carlos, ayer fue el Día del Orgullo, nos enfrentamos a unas elecciones, ¿vale?, el próximo 23 de julio, y hemos visto después de las elecciones locales cómo entran a formar parte de los gobiernos pues este partido de la ultraderecha. Y lo primero que pone sobre la mesa es quitar banderas, eliminar concejalías o consejerías de igualdad, colectivos LGTBI, ni que se hable ni se nombre, no existe. El colectivo LGTBI, aquí, Gran Canaria, son muchos eventos los que se realizan que atrae precisamente a ese público, ¿no? Y bueno, y si yo le hablo ahora a algún hotelero que me oiga decir, vamos a eliminar ese tipo de fiestas aquí en el municipio, seguro que me prenden fuego a la radio, sí, ¿no? Por la cantidad de dinero que atrae todo ese tipo de festejos. ¿Qué opinión le merece al consejero este partido político que entra en las instituciones ya? Bueno, y no quiero contarle que usted lo oyó también el pasado sábado cuando cogían posesión en el Cabildo de Gran Canaria lo que habló esta gente de Vox cuando entró, ¿no? Yo lo que creo es que no hay que tenerle miedo.
cuando digo que no hay que tenerle miedo, las convicciones y los derechos se defienden, y se defienden todos los días, allá donde tenga la posibilidad de tener una atalaya como puede ser la radio o puede ser cualquier reunión con los vecinos, y además en el día a día, en el trabajo día a día. Es verdad que cuando, y todo apunta, y además ya se ve en Europa, cada vez más los extremismos y la ultraderecha está entrando a formar parte de los gobiernos en las distintas instituciones, ya te digo, en países europeos, y ahora empieza también en España, ¿no? Sin duda, como te decía, ante ese tipo de políticas, ese tipo de anuncios, hay que ser contundente y decir que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a seguir trabajando porque derechos conquistados que han conseguido, ha costado muchísimo conseguir, pues bueno, pues no se pierdan, ¿no? Así que al Partido Socialista, que ha sido un partido que desde siempre ha enseñado la bandera LGTBI con orgullo, vamos a seguir haciéndolo y vamos a estar muy atentos a todo este tipo de discursos de odio, en el que al final solamente hablan de una España, de una Canarias en la que solamente caben los que piensan como ellos, y eso no puede ser así. Por lo tanto, Canarias en general, Gran Canaria en particular, que se ha convertido en un espacio donde pueden vivir en paz, con libertad, claro. No solamente todas las nacionalidades, sino religiones, y también, evidentemente, todo aquello que tiene que ver con, bueno, pues con la parte sexual, ¿no? Creo que Gran Canaria le da garantías que con seguridad se puede vivir aquí en libertad, y eso vamos a seguir peleándolo en todos los estamentos de la sociedad y por supuesto desde la Consejería de Turismo, más allá de que es verdad que el destino Gran Canaria es un destino icónico para el turismo LGTBI, que es verdad que genera riqueza para los gran canarios y Gran Canaria, pero ese tipo de discursos que intentan apartar y que va en contra de minorías sociales, nosotros no lo podemos permitir, y vamos a seguir, como te decía, muy atentos a esos discursos para, con todas las herramientas que podemos tener en nuestra mano, bueno, pues pelearlo y que no se dé ni un paso atrás en esos logros obtenidos después de muchísimo tiempo de trabajo, ¿no? Pues don Carlos Álamo, seguro que se me queda alguna cosa en el tintero. Si quiere el consejero no decir algo más, pero se nos agotó el tiempo. Sí, solamente decir que estamos en una legislatura que empieza ahora, apasionante, con un montón de retos, que desde el Turismo de Gran Canaria vamos a estar en cuerpo y alma dedicado a mejorar, a intentar que la industria turística genere riqueza y puestos de trabajo para los gran canarios y gran canarias, que el que llegue aquí encuentre una tierra y una isla mejorada, amable, una isla con los brazos abiertos y que dé garantía, ¿no?, de que venir aquí es disfrutar en plenitud. Vamos a apostar por un modelo de crecimiento sostenible con 4 objetivos muy claros: un mayor gasto, diversificación, desconcentración y un turismo sostenible. Esos son los objetivos que nos vamos a marcar para esta legislatura, y que espero que con la cooperación de los 21 municipios de Gran Canaria y también la parte privada estemos muy cerca de esos objetivos que nos hemos marcado para esta legislatura. Bueno, pues a medida que se vayan cumpliendo esos objetivos, que estoy completamente convencida de que se cumplirán, iremos conociéndolos también a través de estos micrófonos, si no le importa al consejero, que siempre atiende nuestra llamada y está dispuesto a entrar aquí en Radio Faro. Así que... Neri, muchísimas gracias. Será un placer venir cada vez que me lo pidas a este medio de comunicación. Continúen trabajando y continuamos hablando. Consejero del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, don Carlos Álamo. Buena tarde.